¿Qué hay? Buenos días a todos. Voy a dejarle aquí. ¿Cómo Buenos están? días, Buen día. doctor. Bien. Buenos días, Doc. ¿Y usted cómo está, doctor? Pues desvelado, pero bien. Ah, está bien, está bien, está Como bien. cada viernes. Ayer hubo un congreso y al final terminaron con una DJ. Entonces, pues, ya salimos de ahí tarde. Mm, Perdón, es que estoy contestando los mensajes que me están mandando ustedes. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les ha ido? ¿Qué tal les va con este rollo presencial? Más o menos. ¿Ya se acoplaron? ¿Todavía no? Pues sí, en parte. Yo lo que todavía no he podido hallarle bien es a la hora del tráfico. He estado llegando tarde a la facultad porque no le hallo al tráfico. Está muy diferente los tiempos de transporte. Me ha tocado muchísimo tráfico, más que antes. Espérenme, en lo que empiezan a encender sus cámaras, a así calarse y todo, déjenme ir nada más por mi café. Modelo reacción al evento cósmico. Precios más bajos hasta el 20 de abril. Más te pide dar clic. Pues bien, resulta que preparé todo, puse todo para el café y no le encendí la cafetera. Entonces, se va a hacer apenas. Vamos a ver. Déjenme ver. Recuérdenme dónde nos quedamos. Ahorita voy a poner la presentación. Ya habíamos brincado todo lo de historia, ¿no? Creo.
Recuérdenme de dónde nos quedamos, porque según yo, bueno, todo esto ya lo vimos. Ya platicamos un poco de lo que es la cerámica como tal. ¿Se acuerdan en qué diapositiva nos habíamos quedado? Es más adelante que ahí. Órale, sí estuvo dura la fiesta. Esto sí lo vimos, sí vieron este caso. Ok. Según ya nos quedamos, creo, ahí, pero no estoy seguro. No, Y hay como 5. Antes viene esa que decía yo de esta del caso. es que creo que solo terminamos como el caso y hasta ahí nos Por eso quedamos. nos quedamos aquí en este. O sea, ahí no habíamos hablado nada de eso. Ajá, no, no. Ándale, ok. Muy bien. Bueno, déjenme bajarle aquí a la música. Hay muchos detallitos aquí que tendrían que manejar ya un poco más clínicos, ¿sale? Entonces, si es que en un momento dado digo algo que no me cachan o algo, díganme y con todo gusto me detengo o me regreso, porque como en teoría se supone que esta materia estaría ya cuando ustedes tienen cierta experiencia clínica y además ahorita estarían terminando pues tercer año, que es cuando ya tendrían un poquito más de esa experiencia. A lo mejor de repente digo cosas que no han manejado, ¿vale? Entonces me detienen. Como ni me acuerdo ya de qué les dije la semana pasada. No, sí me acuerdo, pero no sé cómo comenzar desde aquí, pero bueno, el asunto es que todas estas cerámicas, todas las cerámicas, se usan para restaurar dientes porque obviamente se parecen mucho al diente. Si estábamos platicando el otro de qué es lo que queremos emular y cuáles características tienen la dentina y cuál es el esmalte y etcétera, pues básicamente lo que queremos hacer con una restauración a base de cerámica, pues es imitar el diente, porque el diente evidentemente es esmalte, es una cerámica nada más que de origen biológico. Entonces, bueno, ¿por qué eligen las cerámicas? ¿No? Ustedes saben que hay N cantidad de materiales para hacer una restauración y pueden ser metales, pueden ser polímeros o pueden ser cerámicas. Pero en el caso de las cerámicas, salud, van a simular o a parecerse muchísimo al diente, porque pues finalmente el esmalte es una cerámica. Entonces, si ustedes se fijan ahí en la foto, o sea, nada más sin leer el texto, con la pura foto, ustedes pueden ver que tiene ciertas características muy similares a la del diente. El fabricante le puede dar el color que él quiera, le puede dar la translucidez que él quiera. Incluso hay translucideces que tienden a ser de algunos colores. Ajá. Entonces, realmente pueden emular bastante bien al diente. Pero esto me lo voy a medio brincar porque pues, es historia. Pero nada más para que sepan desde dónde vienen los inicios de las cerámicas. ¿Han escuchado hablar de las cerámicas o las porcelanas chinas? Fueron muy famosas en alguna época. Actualmente ya no, ya consigue cerámica bien barata en el Walmart, ¿no? En el Ánfora. Pero pues en ese entonces no había dónde, ¿no? Entonces los alfareros chinos, que eran los que depuraron la técnica de cocción
Porque una cerámica, básicamente, lo difícil en ese entonces era coserla y que quedara de una manera, pues, bonita, ¿no? Porque ahí lo que buscaban eran básicamente ornamentos. Entonces, los platos, las vajillas, todo eso, pues, era muy, muy caro y era muy preciada la cerámica china. Pero, les digo, para no hacerles todo el cuento tan largo, en realidad fue muy famosa esa cerámica china porque, si se fijan en ese plato que está allí, dice que data del año 1628. Aparte del arte que le metían y lo que ustedes quieran, pues es que todo eso implicaba dos cosas. Primero, el plato como tal, la forma del plato, había que cocerla. Y una cerámica se cuece a altas temperaturas. O sea, ahorita sí, yo creo que hasta en el horno de su casa pueden andar cociendo una cerámica, ¿sí? Pero en ese entonces, ¿dónde conseguían un horno que generara tanto calor? ¿Sí? Una cerámica funde por ahí de los 1500, 1600 grados centígrados. O sea, la más bajita, 1200. Ajá. Bueno, la más baja por ahí de 800. Pero de todas maneras, donde nada más tenían leña para quemar o carbón, pues genérate esa temperatura. Entonces, ellos depuraron su técnica creando hornos que concentraban el calor y alcanzaban mayores temperaturas. Pero además, eso de lo que tiene pintado encima, no nada más está pintado, sino que también es otra cerámica de un menor punto de fusión que la pintaban, o sea, ya tenían el plato, ya lo habían cocido. Luego pintaban eso con cerámica de colores, lo volvían a meter a cocer para que eso también ahí se adhiriera y obviamente durara mucho más. Entonces hacían el uso de dos cerámicas de diferente punto de fusión. Esa es la técnica que ellos fueron depurando. Y además, por si fuera poco, en ese entonces los chinos eran los originales, los piratas eran los europeos, porque trataban de hacer una cerámica de ese tipo. La gran característica de esa cerámica es que era muy, muy blanca. Ustedes se fijan ahí en ese plato, es blanco. Cosa que no podían igualar. Y no lo podían igualar nada más porque los minerales de donde obtenían todo ese polvo para la cerámica, pues obviamente lo hacían del suelo. Y en el suelo de China es muy rico en una sustancia o en un mineral que se llama kaolín. Ese kaolín es muy, muy blanco, ¿sí? O da ese color muy blanco. Cosa que no tienen en Europa. No, no es rico ese suelo en ese mineral. Entonces, las cerámicas que ellos hacían, aunque seguían la técnica y no les quedaba igual, no la podían imitar por el tipo de suelo que tenían. Entonces, vean todo lo que abarca la creación de una cerámica, ¿no? Evidentemente todo eso no lo sabían, lo fueron descubriendo después. Y cuando ya se retomó, sobre todo para uso odontológico, pues se buscó que fuera algo similar, pero ya se buscó la composición como tal. Entonces, bueno, ahí hay varios ejemplos. De los primeros reportes dentales fue de un ceramista, porque no era dentista, era ceramista, que se pillaba Duchato en Francia. Vean el año 1774. Él hizo esas dentaduras. Nada más no servían para comer, eran nada más para la presentación, para que se las pusieran para la fiesta, ¿sí? Entonces, pues ya el que no tenía dientes se ponía sus dientes de porcelana y así va su fiesta, ¿no? Bueno, ahí viene toda la historia, todo se lo pueden encontrar en cualquier libro, ajá. Pero vean que vienen el ADS antes de Cristo, pero no es cierto, después de Cristo. Pero vean por ahí, o sea, nos brincamos como de 500 años de historia, pero llegando por ahí de los 50, 1949, una empresa que se llama Dentist Supply, que en la actualidad se llama Dentsply, seguramente la han escuchado nombrar, con sede en Nueva York, hace la primer porcelana cocida al vacío, como dice ahí, vacuum firing, los primeros dientes, que no eran dientes, todavía, no eran cerámicas para restauración, sino eran dientes para dentadura,
sea, ya el diente completito ya estaba fundido y todo, para ponerlos en dentaduras. Y por ahí de 10 años después, en el 58, sale la primer cerámica para ponerse encima de metal. ¿Por qué surgieron esas cerámicas? Porque antes no se podía usar una cerámica sin una subestructura metálica. Eran tan frágiles que si las querían usar solitas, se rompían. Entonces, para darle mayor resistencia, tenía que llevar una cofia metálica, que es la que va en contacto con el diente, y esta va recubierta con cerámica para que se parezca un poquito más al diente. Pero estoy casi seguro que ustedes ya han visto en el metro, en cualquier otro lado, alguna persona con una restauración metal porcelana, generalmente en dientes anteriores. Luego se nota, ¿sí o no? Era lo que había en ese entonces, ¿sí? Pero se nota un chorro. ¿Por qué? Porque pues obviamente ahí abajo tiene el metal. Si le ponen la cerámica es translúcida, le ponen la pura cerámica, se nota que hay algo ahí abajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pintarle con una cerámica primero que opaca, que no deje pasar el color del metal, y entonces encima ya ponen la otra cerámica ya translúcida. Pero se alcanza a ver que hay algo ahí abajo. Además del pequeño borde metálico, ¿no? Porque finalmente ustedes cuando preparan su diente, lo preparan para recibir una restauración metálica, porque eso es lo que va a quedar en contacto con el diente. Entonces, pues básicamente se nota el metal. Y luego, por si fuera poco, esa aleación que se une con el metal pigmenta la encía. Entonces, muchas veces cuando ven que se ríen, ay, es que se ve como medio verde la encía. Ah, bueno, pues porque el metal, ese metal, esa aleación, pigmenta la encía de ese color. Entonces, bueno, por muchas razones, pues estos fueron de los primeros que se le dieron. Se siguen usando en la actualidad, yo no digo que no, porque siguen siendo bastante resistentes, pero ya dependerá el caso. Ya después nos vamos a brincar todo por ahí. Hasta 1999, por ahí surgió una cerámica que se llama Empress 2, que en la actualidad se llama IMAX, que ya es una cerámica, por ejemplo, que solamente es cerámica, ya no tiene esa subestructura o esa cofia metálica. Entonces, lo que quiero que vean con esto es que pues ahí fue más o menos avanzando, y todavía no es el final del desarrollo de las cerámicas, ¿no? Todavía seguramente va a haber más avances. En la actualidad ya hay muchas cerámicas que podemos usar hasta para construcciones completas, pero que no son fáciles de manejar, fáciles de adherir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Químicamente, esto es una cerámica. Es un compuesto de dos, formado por dos componentes o dos átomos, uno que es metal y otro que es un no metal, que para unirse lo hacen mediante una unión iónica. Digo, o sea, ya a estas alturas, no, ya se lo saben de memoria, ¿no? Ya hasta pasaron exámenes y todo, que comprueban que ustedes ya lo saben, que esa unión iónica se caracteriza porque se unen dos átomos, uno cede el electrón, el otro lo gana, entonces adquieren carga y por eso se les llama iones, y al tener esa diferencia de cargas se unen y y así es como forman ese compuesto tan estable que para romperlo necesito mucha energía. Por eso es que las cerámicas requieren muchísima energía para poderse fundir. Pero pues todo eso ya lo saben, ¿no? Entonces, bueno, estas cerámicas, gracias a esa unión iónica, es un compuesto tan estable. Una, necesita mucha temperatura, es decir, mucha energía para poderse moldear, para poderse fundir. Y dos, es tan estable que no la puedo separar tan fácilmente, ni la puedo atacar tan fácilmente. Para que yo pueda, adherir
esta restauración al diente, pues ustedes saben que en el diente se hace un grabado ácido, y es un grabado ácido con un ácido débil, como es el ácido ortofosfórico al 35%. Si yo le pongo a estas cerámicas el ácido ortofosfórico al 35%, básicamente se va a reír, porque no le hace absolutamente nada. Entonces necesito usar un ácido mucho más fuerte. Ese que ven ahí, ese amarillo, es ácido fluorhídrico. Ese es de una marca que se llama Ultradent. Viene al 9%. Pero hay otros de otras marcas. Normalmente vienen al 5, al 7 o al 9%. Y depende de la cerámica que yo vaya a grabar, es el tiempo que requiero de grabado. Así como en el esmalte nada más usamos 15 segundos o 20. Aquí en la cerámica igual. Por ejemplo, si es una cerámica de disilicato de litio, solamente requiere 20 segundos de aplicación de ese ácido fluorhídrico para poderse grabar. Si es una cerámica de otro tipo, por ejemplo, feldespática, requiere 60 segundos. Y si es una cerámica de circonio, a base de circonio, ni le pongan ácido fluorhídrico porque se va a reír igual. Esa es la más estable de todas, por lo tanto, no le hace absolutamente nada al ácido fluorhídrico. Esas no las puedo grabar. Esas para adherirlas al diente necesito otro tipo de tratamiento. Pero si es que ya han escuchado ustedes historias de terror de la circonia, normalmente la circonia es difícil de adherir al diente. Y son restauraciones que todavía en la actualidad tienen muchos problemas. Se desprenden, se zafan, en fin, porque no hay una buena adhesión. Justo porque no se pueden grabar. Entonces, bueno, a lo que iba yo con esa diapositiva son compuestos muy estables. Ahora, químicamente ya quedamos que forman iones. Por diferencia de cargas, al uno ceder y el otro ganar electrones, adquieren carga, uno es positivo y uno negativo, y gracias a eso se unen. Dos positivo y negativo siempre se van a atraer. Pero eso es lo que hace primero que sea un compuesto muy estable, muy duro, pero a la vez muy frágil. ¿Por qué es tan frágil? Porque a la hora que yo quiero doblarlo, desplazar átomos, así como se ve ahí en donde dice fractura, si yo quiero desplazar átomos, pues lo que va a pasar es que los estoy obligando a que positivo quede en contacto con positivo. Pues ¿qué va a pasar? Pues se van a rechazar. Por lo tanto, ¡pum! Luego, fractura. Entonces, químicamente también eso explica por qué son tan frágiles, ¿sí? Entonces, es una de las razones. Son compuestos muy estables, muy duros, pero a la vez son frágiles, se rompen muy fácil. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Otra característica, son muy resistentes a la abrasión, lo cual quiere decir que también van a ser muy abrasivos para mi diente. Cuando vuelvan a ver pacientes, si tiene restauraciones de cerámica, fíjense en los dientes antagonistas. Si dejaron alto a esa cerámica, lo que va a estar desgastado es el diente antagonista. Si estaba sobre todo en contacto con diente natural, lo que se desgasta es el antagonista. Entonces, hay que tener cuidado especialmente con la oclusión. Bueno, ya hablamos de que es frágil. ¿Cómo obtiene la cerámica el fabricante? Así de fácil. Mezcla todos los componentes minerales que generalmente extrae del suelo. Generalmente ya dijimos que son óxidos metálicos porque es un metal y un no metal. Óxido de circonio, óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de tras, los junta, hace su cerámica, la arma, porque pues la mía va a tener estas características y este color. Y entonces lo mete todo eso a fundir en un horno a alta temperatura, y generalmente lo hace con un ambiente controlado, es decir, o le quita el aire o le mete un gas inerte para que no se combine con nada y saca el aire que está allí. Y entonces la pone a cocer. La pone a cocer a muy alta temperatura, más de 1700 grados centígrados. Y también lo cuece durante mucho tiempo. El proceso tarda alrededor de 7 horas. Una vez hecho eso, después de esas 7 horas, lo saca del horno,
lo que va a sacar es una bola así al rojo vivo. Hagan de cuenta que es lava. Básicamente eso es la lava, es una piedra derretida. Bueno, pues son minerales que están derretidos a alta temperatura. Entonces sale al rojo vivo y eso, pum, lo somete a un choque térmico, le echa agua a temperatura ambiente y entonces es tanto el choque térmico que al enfriarse hasta truena, se rompe. Y eso, así ya como lo obtiene, se llama frita, que es el nombre que está ahí abajo en negrillas. Bueno, ahí está en blanquillas, pero sí, esa. Esos son los componentes que va formando. Obviamente eso ni pretendo que se lo aprendan ni nada, pero nada más quiero que vean esas tablitas. Depende qué características le quiere dar a su cerámica, pues esos son los óxidos metálicos que combina. Por ejemplo, si quiere que sea muy dura, puede usar mucho dióxido de silicio, mucho óxido de aluminio o mucho óxido de circonio. Híjole, es que ahora me pasé de dureza, está demasiado duro. Le disminuye la cantidad de esos o puede ponerle los que están abajo. Óxido de litio, de potasio, de sodio, y eso disminuye la dureza. Por lo tanto, ya desde aquí ya podemos pensar un poquito. Si han visto alguna vez las listas de los precios de técnicos dentales y todo eso, les venden cerámicas de disilicato de litio. Ahí está el óxido de litio. Disminuye la dureza. Es menos duro. No quiere decir que no sea duro, ¿eh? Sí lo es, pero es menos duro. Por lo tanto, más amable con el diente. Las más duras, las de circonio, por lo tanto van a desgastar también más al diente. Y a mí también me va a costar más trabajo ajustarlas, aguas. Porque no nada más es, ya se lo puse al paciente y va a desgastar el diente, no nada más es eso. Sino que también va a repercutir en cojo yo. Vean, la siguiente tablita dice, bueno, al aumentar la proporción, el vidriado aumenta el coeficiente de dilatación térmica, el famoso CELT. Tiene que tener un coeficiente de expansión térmico muy similar al del diente, ¿sí? Generalmente como son cerámicos, son muy parecidos, pero son más estables cuando funden a más altas temperaturas. Por lo tanto, el circonio, todos esos son más estables en volumen. Los otros, los que vimos ahora en la tablita aquella, tienen más cambios dimensionales. No quiere decir que van a haber una restauración más grandota, nunca. Son cambios micro, pero sí puede llegar a ver. Ahora es importante aclarar que, por ejemplo, esos cambios de volumen son menores que en los metales. O sea, las cerámicas tienen un coeficiente de expansión menor que el de los metales. Y a su vez, los metales menor a los de los polímeros, ¿sí? Entonces, puede haber más cambio dimensional en un polímero que en un metal o que en una cerámica. Y luego, por ejemplo, también esto a lo mejor pues a ustedes no les va ni les viene porque pues no se dedican al laboratorio, pero estando en el laboratorio, pues depende también qué cerámica utilicen, va a requerir más o menor temperatura para fundir, ¿sí? Vean ahí, por ejemplo, entre más alumina o más silicio o más circonio tenga, aumenta la temperatura de fusión. Los que menos temperatura de fusión tienen son justamente el silicato de litio, o bueno, ahí en este caso el óxido de litio, o de potasio, o de sodio, que son componentes muy comunes de las cerámicas. Una ventaja para el fabricante: los colorantes inorgánicos están hechos de óxidos metálicos. Las cerámicas que se hacen para restauración dental generalmente son translúcidas, pero si quieren darle un color, el fabricante le quiere dar color, pues lo que va a usar son óxidos metálicos en diferentes proporciones para dar color a sus restauraciones. Y vean que hay los óxidos de hierro, por ejemplo, dan pigmentos cafés, los óxidos de cobre verdes, los de titanio blancos, los de cobalto azules. Y así le va dando caracterizaciones a la cerámica. Y ustedes me dirán, una cerámica de color azul, pues sí hay. Sí hay, y se usan mucho, sobre todo en los bordes incisales, porque da la sensación de mayor translucidez. Entonces, todos esos pigmentos que ven ahí, y son unos ejemplos, hay muchos más,
pero todos esos pigmentos que ven ahí se utilizan en las cerámicas dentales. Y más. Entonces, bueno, ya que obtiene, combinando todo eso y todo, esa frita cocida a alta temperatura y sometida a ese choque térmico, esa frita la muele, la convierte en un polvito, y eso es lo que me vende a mí el fabricante. El fabricante me va a vender a mí un polvo, que ya es la cerámica lista para usarse, de diferentes colores, y ahí sí ya lo divide que en dentina A1, A2, A3, esmalte A1, A2, A3, porque hay diferentes grados de translucidez, o me las venden pastillas, que ya son de alta translucidez, de baja translucidez, qué sé yo, ¿sí? Pero esto ya lo coció una vez y ya me lo da listo para que ahora el técnico le dé la forma de diente al coserla nuevamente. Esta es la frita. Esa frita fue obtenida en el laboratorio de ahí de materiales por un servidor. Entonces, eso fue una combinación de dióxido de silicios, de calcita, de algunos boratos, carbonato de calcio, etcétera, etcétera. Todo eso se hizo una masa y se metió al horno. Por eso ven que eso es una piedra blanca, pero ven que está como derretida, porque estuvo en cocción a 1700 grados centígrados durante 7 horas. 7 horas. Al sacarla, no les quiero decir el calor que genera eso. Para sacarla, pues usas guantes, careta y todo, porque está hiper caliente, y eso así te vas al agua y lo enfrías. Y como es tanto el choque térmico, ¡pum! Ven cómo está partido en 3 pedazos. Y hay un acercamiento de eso, se ve cómo está toda partida por ese choque térmico. Esa es la frita. Ahora eso se muele y eso es lo que me da el fabricante. Pero ven que está, pues ahí más o menos translúcida, es medio blanquecina, translúcida, ¿sí? Si yo le quiero agregar color, pues ya hay que agregarle un poquito de cerámica de color para que agarren, ¿no? Pero básicamente esto es lo que me vende a mí el fabricante. Eso ya es el empaque y todo de esa frita. Así me la vende el fabricante. Obviamente eso que vieron ahí, pues fue lo que yo obtuve del laboratorio, pero ya ha pasado por un proceso bien, ya molido, ya cernido y todas las partículas con cierto tamaño y bla, bla. Así me la venden, ¿sí? Y ese polvo es el que se utiliza para poder hacer restauraciones. Entonces, bueno, y algo bien importante. ¿Se acuerdan que al principio les empecé platicando de una cerámica que era una olla de barro? Hay 2 tipos de ollas de barro, una que es color totalmente mate y otra que en su superficie se ve brillosa. Y hablamos justamente del glaseado o vidriado o vitrificado. Bueno, pues aquí en estas cerámicas también es importante ese vitrificado. Vean las de arriba, esas, para que vean, restauraciones, yo no sé qué les parezcan, a mí en la actualidad me parecen como que parecen anatomía como de cacahuates, pero esas fueron las primeras carillas que yo hice. Si las ven ahí arriba, o sea, yo me aventé todo el proceso de laboratorio para hacerlas, pues también para entender cómo diantres se hacían. Y están ahí arriba en el color que me da ya el fabricante. Es un solo color parejo. Después se le ponen cerámicas de diferentes colores para maquillarla. Y obviamente eso se vuelve a coser, así como les platicaba yo del plato. Tengo la base, ahora la pinto con otra cerámica, la meto a coser, ya tiene color. Por eso ven, si ustedes se fijan, está un poquito más más oscurita hacia cervical y más clarita hacia incisal. Se le da esa caracterización. Y al final se le pone algo que se llama glaseado, que es otra cerámica, pero de mucho menor punto de fusión, para que cubra toda esa cerámica y al final le dé mucha mayor resistencia. ¿Por qué le da resistencia a ese vitrificado? ¡Salud! Ahí, ya estuvo, ya. Es que están estornudando. ¿Por qué le da más resistencia? Porque eso, obviamente, cubre a la cerámica y además, al ser una capita totalmente derretida ahí encima, le da resistencia, contiene a toda la cerámica y sobre todo, si se dan pequeños golpes o algo, sí se puede llegar a quebrar la superficie,
pero eso detiene el trazo de fractura. Porque si no tuviera eso, le pegan y pum, se parte toda. De hecho, como están arriba, son bien delicadas. Cuando yo obtengo esa cerámica, la tengo que tratar con pincitas, porque donde se me caiga, se me resbale, y no necesita caer al suelo, ¿eh? Con que caiga de aquí de esta altura a la mesa, ¡pum!, se puede tronar. Así de frágil es. Y cuando le ponen la capa de vitrificado o de glaseado, se vuelve mucho más resistente. Ahí sí se les puede caer, también se puede romper, ¿eh? O sea, no le estoy diciendo que la tiren, también se puede romper, pero es mucho más resistente. Ahí sí, por ejemplo, puede aguantar una caída. Entonces, bueno, esa es la razón de ese vitrificado. Además de que alisa la superficie, permite que no se unan bacterias ni nada, es mucho mejor que esté glaseada, ¿no? Pero aparte le da mucha resistencia a esa cerámica. Bueno, esto de la composición, pues es un sólido cristalino, etcétera, etcétera, pero bueno, todo eso ya lo vimos, ya se lo saben. Por si no sabían, no vamos a hablar de todas las características, pero por si nunca habían visto esto, vean, ese es un dióxido de silicio o sílica o cuarzo. Los cuarzos que les venden para colgarse y que tienen que serenar toda la noche y todo, no es más que dióxido de silicio, y ese dióxido de silicio es el mineral más abundante en la Tierra. Entonces, por eso hay muchísimo. Es muy barato de conseguir. La alúmina es otro mineral basado en óxido de aluminio. Y generalmente me da un mineral, ahí se ve como cafezoso y eso, pero generalmente es blanquizco. Y les estoy hablando de estos minerales por separado porque cuando vean listas de precios y vean cerámicas de restauración y todo, van a ver cerámicas aluminosas. Esta es la alúmina. Van a ver cerámicas de base de leucita. Bueno, pues esta es la leucita. De calcita no van a ver, pero bueno, es otro componente de las cerámicas. Feldespáticas, cuando pidan una cerámica feldespática, esto es un feldespato, pero los feldespatos es un grupo enorme de minerales, grandísimo. Entonces, tiene diferentes características. Vean, esta de acá es muy blanca, pero esta sigue siendo feldespato y es translúcida. Bueno, son muy buenas, son muy resistentes y de hecho también son muy estéticas. Entonces, no muchos saben trabajar bien el feldespato. Cuando encuentran un laboratorio que trabaja bien el feldespato, quédense con él. La circonia. La circonia básicamente se parece mucho a un diamante. No se puede diferenciar. A menos que hagan un estudio espectrométrico, creo. Pero se destruye la muestra, así que por eso esta circonia se usa mucho en los anillos de compromiso, porque se parece mucho al diamante. Entonces, no hay manera de diferenciar, al menos visualmente, si es circonia o es diamante. Entonces, cuando les den un anillo, no duden si es de circonia o de diamante. Se los dieron porque sí las quieren, ¿eh? O sea, no importa. No sean interesadas. No importa si es diamante o circonia. Importante es el detalle. Sin embargo, la circonia que usamos para uso dental es así. Nada que ver con el diamante. Porque la estructura cristalina es diferente. Es muy blanca, muy opaca. Entonces, cuando les ofrezcan restauraciones de circonio o de circonia, aguas, porque pueden ser muy opacas, muy blancas, no deja pasar la luz. Vean, y esos son discos para tallar en CAD-CAM o cubos para CAD-CAM. Ahí abajo se ven esas restauraciones, pero están talladas en CAD-CAM en circonia. Ahora, también aquí hay una gran diferencia. Hay una circonia y un circonio. Esto es nada más mercadológicamente, ¿eh? No hay razón para llamarles así, pero bueno. El circonio como tal es un elemento químico que es un metal, ¿sí? Pero hablando de cerámicas, existe el óxido de circonio, que si ustedes se fijan es el que está ahí abajo. El óxido de circonio, cuando hablan de restauraciones cerámicas, es un 95% de circonio. Y el resto es itrio para estabilizar su forma
sus redes de Bravey para que sea más estable y más dura y más rígida. Pero es muy blanca y es muy rígida. Tiene que llevar una cerámica de recubrimiento para darle el color. En cambio, si les venden circonia con A al final, aguas, porque sí, a pesar de que sí tiene circonio, en realidad es una cerámica aluminosa. Vean ahí la composición. Casi un 70% de óxido de aluminio. Y el resto sí tiene óxido de circonio. No quiere decir que no tenga circonio en su composición, pero en realidad recuerden que todo lo químico recibe el nombre de acuerdo a la lo que tiene en mayor cantidad. Entonces esa no es una cerámica circoniosa, esa sería una cerámica aluminosa. Pero como tiene circonio, se las quieren vender como circonio. ¿Para qué? Para venderla más cara. ¿Y por qué? Porque pues seguimos comprando espejitos. Ay, mira, es que es circonio y es el material de moda y es lo último y no sé qué, y bla, bla. Ah, pues dame dos. Pues no es así. Tienen ustedes que conocer cuál es la diferencia, ¿no? Si ustedes se fijan ahí en esa foto, vean lo que es el interior de la restauración. Vean cómo se ve de blanco. Es muy opaco, no deja ni pasar la luz. Eso haría el equivalente a una cofia de metal. Entonces, normalmente cuando es circonio, sirve nada más para la estructura que va debajo de la restauración. O sea, que la que va a quedar en contacto con el diente. Pero encima le ponen otra cerámica de recubrimiento. Vean ahí, por ejemplo, el diente de en medio ya se ve de cierto color. Y si ustedes se fijan en el reflejo de abajo de la restauración, ya se ve de color diente. Porque lleva otra cerámica de recubrimiento y generalmente para darle el color y todo, es una cerámica diferente. Entonces la estructura puede ser de circonio, pero la de recubrimiento es feldespática. Ahí sí hay bronca, porque como platicamos hace ratito, tienen diferentes coeficientes de expansión lineal térmico, tienen diferentes temperaturas de fusión, tienen diferente dureza. El circonio es más duro que la cerámica feldespática. Entonces puede ser que a la mera hora cuando mastiquen, eso se truene. Y lo que se truena es la cerámica de recubrimiento, no la circonia. Eso es lo que da el famoso chipping o rompimiento de esa cerámica de recubrimiento. Entonces, bueno. Aquí tenemos dos normas de la ADA, la 52, que es para dientes prefabricados de cerámica, que mencionábamos hace un rato cuando se obtuvieron las primeras cerámicas de circonia, era para hacer ese tipo de dientes, para dentaduras, y la norma 69 para restauraciones, que esa es básicamente la que rige los materiales de los que estamos hablando ahorita, que son para restauración. Y la divide en dos tipos, las que vienen en presentación de polvo y las que vienen en cualquier otra presentación, en pastillas, en cubos, en etcétera, etcétera, para diferentes métodos de procesado. Obviamente, pues se sinteriza, ya lo platicamos, en fin. Todo esto no me lo voy a brincar. Ya son clasificaciones de las cerámicas. Esta es una clasificación dependiendo de, más bien de acuerdo a al punto de fusión de la cerámica. Aquí sí van a encontrar diferencias. Para ustedes tal vez no vaya a ser tan significativo, pero para el técnico dental sí. Hay cerámicas que son de alta temperatura de fusión, mediana, baja y ultra baja. Y ahí están las temperaturas, ¿sí? Las de ultra baja son menos de 850 grados centígrados, las de baja 850, en fin. Aquí realmente las de alto punto de fusión van a ser las de circonia. Casi todos están en el rango del mediano, bajo o ultra bajo. Las de ultra baja generalmente ya son las de disilicato de litio. Las de mediana, por ejemplo, serán las aluminosas. Eso le importa mucho al técnico porque depende de a qué temperatura va a meter a cocer esa restauración o esa cerámica. Ahora, esta es otra clasificación, pero esta es de acuerdo al método de fabricación, ¿sí? En general, hay dos métodos de fabricación de las restauraciones de cerámica. El primero se llama build-up o por capas. Así como vieron el polvito, ahí venían un frasquito de líquido, lo mezclan y hacen una pastita.
esa pastita la van a moldear sobre un dado de trabajo para hacer la restauración. Y fíjense aquí, ahora sí, vean tantitos la presentación. La primer cocción, yo obtengo el núcleo. Y ven que es de un solo color. Ah, pero ahora el técnico prepara otro polvito de diferente color y le pone allí. Eso es polvo, esa es la pastita que logra. Le empieza a dar forma. Eso así tal cual, ya metió a cocer el núcleo primero, digamos a 1000 grados centígrados. Obviamente, para que eso no cambie de forma ni nada, esta otra cerámica tiene que ser de menor punto de fusión. Entonces, normalmente esas funcionan por ahí de los 800 grados centígrados, por ahí. Entonces, vuelve a meter todo a 800. Al núcleo no le va a pasar nada porque fundió a los 1000. Entonces, 800 grados centígrados nada más lo va a calentar, pero no lo va a fundir. Pero esta de arriba que acaba de poner, sí. Cuando la cuece, así queda. Quiero que vean un efecto, lo voy a regresar un poquito, pero vean un efecto aquí. Ahí está el núcleo, ahí está mi cerámica. Vean el tamaño que tiene la cerámica que puso de pasta. Cuando la cuece, vean cómo se reduce el tamaño. Se hace más pequeño. Todas las cerámicas al cocerse disminuyen su tamaño. Por eso es que también es un poco complicado este método para fabricar restauraciones, porque el técnico debe de ser, ahora sí que un artista de la cerámica que maneja bien esas características. Y ya vieron que ya tiene, además de ser una pastita, y además de haberla cocido y todo, tiene un color diferente. Entonces ya le está metiendo caracterización. Y ya le empezó a dar forma, ahí están hasta como los mamelones y todo ese rollo. Ahora le pone más polvito porque ahora quiere simular unos mamelones más marcados. Lo cuece y ven ahora. Ahí están y son un poquito más amarillos, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué? ¿A qué quiere llegar? Ah, bueno, porque ahí encima le va a poner más cerámica que ya va a simular el esmalte y diferentes translucideces y más cerámica y puede combinar ya polvos de diferentes colores, en diferentes formas, diferentes posiciones, lo mete a cocer y este es el resultado final. Vean ustedes que ahí en medio se alcanza a ver esos mamelones medio amarillos que le puso. ¿Por qué? Porque la cerámica de arriba también es medio translúcida. Y a los lados se ve más blanquecina, porque esa cerámica que puso a los lados así es. Entonces, puede ir dándole diferentes características a ese diente. Ese es el método de fabricación por capas. Así lo hace el técnico. Pero les repito, tiene que ser tú un artista. Bueno, tan es así que hay un técnico dental en Cuernavaca, se llama Eladio González. Tiene un laboratorio precioso, enorme. Si tú quieres que te haga él las restauraciones, se las mandas a hacer, pero quién sabe cuánto te las entregue. Porque él tiene que estar inspirado para poder hacer eso. Y te las deja padrísimas, ¿eh? Aparte es carísimo. O sea, para que te las haga él te cobra una lana. Pero si él no se siente inspirado con ganas, no te las hace. Así. Tiene un chorro de trabajadores técnicos que trabajan para él, ¿no? Pero si tú quieres que él te las haga, eso es lo que va a pasar. Puede pasar un mes y no te las entrega. Por esa razón. Este es otro método de fabricación. Que este es por inyección. Aquí el fabricante me da la cerámica en pastillas. Y esas pastillas se manejan muy similar a lo que es un colado dental. Se hace un encerado, se mete en un revestimiento, se mete a desencerar para que quede ahí el hueco, y luego eso se mete a un horno. El horno es el que está ahí abajo, pero fíjense que tiene toda una extensión hacia arriba, porque ahí arriba tiene un pistón que al meter esos cilindritos de cerámica, se calienta, se reblandece, y luego eso empuja ese pistón para que la cerámica fluya hacia allá adentro y ya copie toda la forma que tenía la cera, que es lo que se ve ahí en la imagen de arriba, a la derecha arriba. Entonces, vean, ahí, esas les digo que son las primeras carillas que yo hice, pero esa es la situación inicial. Vean a la paciente, así llegó. Y pobrecita, porque pues era una niña de 16 años, ¿no? Que apenas está desarrollando su autoestima, que apenas está creciendo, que si ustedes sienten que el bullying en la universidad está cañón, pues en la primaria siempre es peor,
¿no? En la secundaria todavía se da mucho, entonces, bueno, pues imagínense así a la pobre, ¿no? Sonreír, pero ni de chiste. Entonces, bueno, se preparan los dientes, se saca un modelo, se trabaja las restauraciones en cera. Es una cera especial, ¿eh? No es la que compran por 5 pesos en el depósito, que es así azul, toda fea, no. Estas sí son botes de cerámica, de cera, y esa cera es libre de carbón. Ajá. Entonces también olvídense de los instrumentos que tienen todos quemados, negros, y así, del pecatomas que tienen cuando da las puntas negras, olvídenlos, porque no se puede contaminar de carbón. De hecho, si ustedes queman la cera mientras lo están manipulando, básicamente tienen que hacer otra vez la restauración, porque tiene que estar libre de carbón. Si se contamina con carbón, esa cerámica se va a manchar. Entonces, por eso es libre de carbón. Y son bastante caras, ¿eh? Yo por aquí tenía una, que no sé dónde dejé, por cierto. No sé, por ahí está, porque la usé para modelar unas restauraciones hace poco. Pero bueno, el asunto es que el botecito no es más de este tamaño y cuesta 600, 700 pesos. Entonces, bueno, así se hacen las restauraciones, se modelan, etcétera. Eso se mete al revestimiento, se inyecta la cerámica y pues así la obtenemos. Uh-huh. Y eso es lo que ahora sí vamos a maquillar y vamos a darles características. Así quedaron. Quedaron aceptables. Pero ya en la actualidad ya, por eso les digo que ahorita ya les veo como cacahuates. Este es otro método de fabricación de restauraciones de cerámica, que es por CAD-CAM. Uh-huh. Este CAD-CAM que ven ahí en las fotos ya es viejito, ya es muy, muy viejito. Eso, de hecho, ese aparato que está ahí a la izquierda, se usaba para escanear los modelos. Los escáneres actuales son mucho mejores, más pequeños, etcétera. Pero básicamente es lo mismo. Ajá. Yo escaneo el modelo o ya hay tecnología que me permite escanear directamente desde la boca, ya ni siquiera tengo que tomar una impresión. La impresión es meramente óptica y eso me lo transporta un modelo en la computadora, tercera dimensión, que yo puedo manipular todo y en la computadora modelo la restauración o el mismo programa ya trae anatomías precargadas o inclusive ya lo hace en tiempo real porque tienen ustedes que tomar la relación y entonces hacen el escaneo en la misma boca de las preparaciones de los antagonistas y luego de los dientes cerrados para que la computadora haga la relación de cómo ocluye y todo. Y con eso modela la restauración ya con la anatomía y que ya no tenga puntos de interferencia. Y entonces ahora sí, lo mandan, digamos, a imprimir, es decir, a tallar en un cubo de cerámica y se fresa como está en la foto de en medio. Y entonces ya me da la restauración tallada. Por ejemplo, es el laboratorio que está de cerámicas allá en posgrado. A la izquierda están los hornos de cerámicas para inyección. El del fondo es un horno de desencerado. A la derecha está la computadora y el CAD-CAM. Y ese CAD-CAM está muy padre porque además, ahorita hemos hablado de cerámicas nada más, pero ¿se acuerdan de los discos que les mostré ahí en la circonia, que eran discos de circonio como tal? Bueno, hay discos de circonio, hay discos de silicato de litio, hay discos de cera, hay discos de resina, hay discos de metal. Esa fresadora puede trabajar con los 5. Entonces les dicen, bueno, pues ya hice aquí mi restauración, todo, tállamela en metal. Agarra el disco de metal, lo pone, la talla y ya sacan su restauración metálica. O es muy útil porque, pues, ¿sabes qué? Pues es que queremos hacerla combinada, ¿no? Queremos hacer en cera. Entonces, primero tállamela en cera, obtienen la cera, la prueban en paciente y no, mira, vamos a hacer ajustes acá, allá, etcétera. Lo pueden hasta volver a escanear y empatarlo con la computadora para verlo ya en oclusión funcional con el paciente, ¿no? O sabes qué, pues ya nos quedó así todo, ok, ahora tállalo en polímero, en resina, porque va a ser mi provisional. Ok, y eso lo cementan como provisional, ¿sí? Se va 1 o 2 semanas de prueba, ajá. Es que tenemos que hacer ajustes acá, allá, lo mismo, lo vuelven a escanear, lo empatan con el modelo, ahora tállamela en cerámica, ¿no? Así de versátil es esa máquina.
Esta es la tablita que si ustedes se fijan en un principio, solamente les mostré esta de abajo que decía estructuras dentales. La resistencia flexural en megapascales de el esmalte y la dentina. Vamos a sacar nada más con el del esmalte, hasta 75 megapascales. Vean las cifras de arriba, las aluminosas, alrededor de 600. Estas que dicen glass, bueno, no importa, pero esta que dice feldespática y leucita, alrededor de 110, 180 megapascales. Aquí no está el dato, pero las de circonio tienen entre 900 y 1200 megapascales de resistencia a la flexión. No es cuando les hablan de megapascales y resistencia a la flexión, no es un dato de dureza. Pero estamos hablando de cerámicas, ya sabemos que es un material muy duro. Indirectamente pueden suponer, es que entre más resistencia a la flexión, es decir, resistencia a la flexión es qué tanto podría hacer esto. En este caso, la cerámica nunca va a hacer esto, nunca se va a doblar. Pero entonces, ¿qué tanta fuerza necesito para que se doble tantito? Más bien, en este caso, no se va a doblar, sino que se va a romper. Bueno, ¿qué tanta fuerza va a resistir? Esa es la resistencia a la flexión. El esmalte, les decía yo, hasta 75, 80 megapascales. Una circonia 1200. Pues el esmalte no tiene nada que hacer contra la circonia, ¿no? Por eso ustedes, cuando les quieren vender, no, es que la circonia y lo mejor, no sé qué. Sí, es muy resistente, pero es muy dura. Sí resiste mucho, pero es muy, muy dura. Le va a dar en la torre el antagonista y no toman bien en cuenta la oclusión. Es tan dura que a la vez es muy frágil. Puede ser que se rompa. Tiene muchos bemoles. Es tan dura que por las características que acabamos de ver, no se deja grabar. Por lo tanto, la fuerza de adhesión con la que voy a adherir al diente no es tan buena. Entonces, tiene sus bemoles, ¿sí? Vean, por ejemplo, ahora la que decía yo, la feldespática. La feldespática, que les decía yo, el laboratorio que la trabaje bien, es muy buena, es muy resistente y es un poquito más amable con el diente. Siempre va a ser más dura. Siempre voy a tener que tener mucho cuidado con la oclusión. Pero vean que la cifra es más parecida entre esmalte y la cerámica feldespática. Entonces, pues ahí es donde ustedes van viendo, no, pues es que si una feldespática sirve bastante bien, ¿no? Pero pues es que resiste menos. Bueno, ahí vienen las indicaciones, ¿no? Una feldespática, yo no la voy a poder usar mucho en dientes posteriores. Sí la puedo usar, ¿eh? No quiere decir que no. Pero tengo que tener cuidado porque se puede fracturar más fácil. Pero en dientes anteriores es buenísima porque da muy buena estética, no está sometida a tantas fuerzas y va a tener muy buen resultado. Quiero una más resistente, pues a lo mejor puedo usar una luminosa, ¿no? En posteriores. Puedo usar una de disilicato de litio. Ya cada una tiene sus indicaciones. Es que voy a reconstruir toda una arcada. Aquí en México no se usa mucho eso. Pero en Estados Unidos lo usan muchísimo. Hacer toda una arcada de circonia. Y sí se puede. Cementado obviamente con 3, 4 pilares, ¿no? Sobre todo caninos, sobre todo molares. Sobre todo eso va toda la estructura. Sí se puede. Pero ya es una estructura muy pesada, es muy compacta, de difícil adhesión, en fin, tiene varias cositas a tomar en cuenta. Pero estos son datos importantes por esa razón. Yo tengo que conocer el dato, pero tengo que saber también qué significa para poder compararlo con el diente. Híjole, es que aquí voy a hacer una coronita y es un premolar y necesito que se vea bien porque el paciente se ríe y la enseña. Pues métele un disilicato de litio, una feldespática, que en una unitaria te van a soportar bien las cargas, que se van a ver bien. Es que necesito un puente de 3, de 5 unidades. Híjole, no, pues ahí sí tienes una bronca. Métele un circonio, ¿no? Para que soporte mejor. Es que no, es que el circonio tiene muchos problemas, la adhesión y no sé qué, ¿verdad? Ni modo, metal porcelana. Ahí es donde van decidiendo ese tipo de restauraciones, ¿no? Ahí están algunos ejemplos de marcas. No suelo hablar mucho de marcas, pero bueno, más o menos para que sepan y conozcan. Ahí dice arriba feldespáticas Empres 1 y Empres 2, que ya no se llaman así, ahora se llaman IMAX.
que viene en el último cuadrito. Ya no existen esas, evidentemente, pero no eran nada malas. Las aluminosas, por ejemplo, hay una Sinceram, Inceram zirconia, ¿no? Que es la que yo les decía, que es alúmina reforzada con circonio. Las que son meramente de circonia, las que decíamos que eran 90 y tantos por ciento de óxido de circonio, ahí está el Zircon, el Circon, el Inceram, el Procera, hay un IMAX Circa. Entonces, depende qué es lo que quieran, pueden pedirlo así. Estos son algunos ejemplos. Ya hay algunas de ese cuadro que ya no existen, no me he dado la tarea de actualizarlo, pero lo importante de ahí, lo que quiero que vean es ahí. En esta tablita de abajo, casi hasta abajo, bueno, ahí dice el tipo de cerámica que si es de bajo punto de fusión, que si es óxido de circonio estabilizado con itrio, etcétera, el tipo de cerámica que es. Pero en los dos últimos espacios de la tabla, dice el método de fabricación, y ahí está que si es por capas, que si es por CAD-CAM, que si es cerámica prensable, o en la línea anterior dice opciones de cementación. Toda esa cementación ya lo vieron con Vic. Pero aquí, por ejemplo, tienen diferentes tipos e indicaciones de cementación dependiendo de la cerámica que utilicen. Ya verán características de cementos. De cementos de ionomer de vidrio, de cementos duales, de cementos fotopolimerizables, de cementos que usan adhesivo, que son autogravantes, etcétera, etcétera. Cualquier cerámica no les recomiendo que la cementen con un cemento autogravante porque no van a tener la retención necesaria, pero quiero que vean ahí, normalmente lo que me va a sugerir es o que lo cemente con ahí dice adhesive bonding, es decir, se refiere a un cemento a base de resina, o dice conventional luting, que es decir, una cementación convencional con ionómero de vidrio. Son prácticamente las únicas dos opciones que tienen para cementar cerámicas. Una cerámica, un ionómero de vidrio o un cemento a base de resina. Y ahí ya van a encontrar toda la variedad de cementos de los que les habló Vic. Nada más les recomiendo que no sean cementos autogravantes por el nivel de retención. Tienen que hacer un grabado ácido, su adhesivo, bla, bla, bla. Pero quiero que vean aquí, por ejemplo, creo que está en la siguiente. No está, no lo incluí, pero hay ahí debería estar también la cerámica de circonio. Les repito, es sumamente difícil adherir esas restauraciones. Se pueden hacer con ionómero de vidrio. También se pueden hacer con cementos a base de resina, pero hay cementos a base de resina que son especiales. Ya les hablaba Vic de aquellos que contienen MDP. Ese MDP es lo que va a permitir que tengan una mejor adhesión a el circonio. Y por si fuera poco, hay diferentes cosas para tratar ese circonio. Diferentes sustancias, desde limpiar hasta acondicionar el interior de una superficie de circonio para lograr una mejor adherencia. No va a mejorar muchísimo, pero ayudan. La indicación, según el fabricante, no lo digo yo, según el fabricante, puede ser cemento a base de resina, puede ser ionómero de vidrio o puede ser fosfato de zinc. Solamente para el óxido de circonio, Es tan opaco que obviamente no se va a ver ahí abajo, no se transluce, entonces no se ve que ahí abajo hay un cemento de fosfato de zinc. Pero tiene tanta resistencia y tiene tanta agarre que recomiendan el fosfato de zinc. El mismo fabricante lo recomienda solo para el óxido de circonio. El que es estabilizado con nitro, el que es 90 y tantos por ciento óxido de circonio, el fabricante me recomienda cementarlo con fosfato también. Pero es el único caso, Si ustedes mandan a hacer una cerámica de silicato de litio o algo así, ni se les ocurra ponerle fosfato porque
se va a ver ahí abajo que hay algo y se va a ver algo muy parecido a las metal porcelana, porque se ve que hay algo ahí abajo. Y pues ya le dieron en la torre una restauración que era totalmente estética, ¿no? Eso es lo que les decía yo del IMAX. El IMAX, vean que también es un poquito más amable con el esmalte. Ahí está la resistencia a la fractura o a la flexión. Hasta 400 megapascales. También es bueno, por eso se usan mucho también en dientes anteriores. Esto no se los dije, pero dentro de las indicaciones también tienen diferentes indicaciones las cerámicas. Las que son muy duras, como son los óxidos de circonio, pueden hacer les decía yo, arcadas completas, porque resisten. Las feldespáticas generalmente están limitadas a restauraciones unitarias. Estas de disilicato de litio son para restauraciones unitarias, para carillas, también las feldespáticas para carillas. Y un máximo de 3 unidades solamente hasta premolares. No se recomiendan en molares. En molares sí es unitaria. Pero si son 2 o 3 unidades, hasta premolares. Nada más. Porque no tiene la resistencia adecuada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y cada una también tiene su método de fabricación. Aquí esto se los puse aparte porque, por ejemplo, Ivoclar lo que ha hecho es que puede combinar sus propios sistemas. Ivoclar tiene los 3 métodos de fabricación. O es por capas, o es por prensado, o es por CAD-CAM. Y yo puedo combinar los 3 porque son el mismo tipo de cerámica. Entonces, es que mira, vamos a hacer esta cerámica en CAD-CAM, pero yo quiero que se vea el bordecito translúcido, no sé qué, bla, bla. Ok, no hay bronca. Existen cubos que son degradados, entonces la computadora te acomoda esa cerámica para que sea degradada esa restauración, o si le quieres dar diferentes características, le pides a la computadora que te haga una anatomía reducida. Y encima le vas a poder montar cerámica en polvo y la metes a cocer. Entonces, o inclusive la haces prensada, ya quedó la forma, ya todo. Es que mira, aquí no sella. Le completas con un poquito de cerámica de polvo, ¿sí? Entonces puedes combinar todos esos métodos. Ahí arriba están los diferentes componentes. Por ejemplo, ahí está el polvo, ahí están los cubitos para CAD-CAM y estos, los cilindritos, son los de cerámica prensable. Entonces, y el último cubo que está allá blanco es de silicón. Este es el caso que les estuve más o menos enseñando la vez pasada, que era lo que quería yo llegar. Déjenme ir por mi café en lo que les cuento, porque pues ahí sí ya necesito café. Si no, ya no hablo bien. Nada más se las hago de emoción, ¿va? Con el caso. Jaja. Esa es la idea. Generar expectativas. Bueno. Esta paciente llegó ya con sus restauraciones estéticas, ¿no? O sea, ya había ido con un dentista y eso que ven allí, ella decía que era cerámica, que ya se la habían hecho que esas eran sus restauraciones definitivas. Digo, yo no le creo mucho, pero pues bueno, eso es lo que reporta la paciente. Obviamente cuando las quitamos, pues eso al meterle la fresa se fue como cuchillo caliente en mantequilla, era acrílico. Entonces, yo creo más bien que le hicieron un provisional y ella ya no regresó. Yo creo, pero no sé. La paciente nos dijo, es que a mí ya me pusieron estas restauraciones y me dijeron que eran ya las definitivas. Bueno. Véanlas cómo están, ¿sale? Desde la anatomía, vean ahí, por ejemplo, un lateral tiene una forma, el otro lateral no tiene ni forma, se parece al central, están del mismo tamaño los centrales que ese lateral. Bueno, en fin. Obviamente para poder restaurar esto que les voy a mostrar, se los voy a mostrar en 5 minutos y casi les voy a mostrar el antes y el después.
pero nos tomó un año casi hacer todas esas restauraciones. ¿Por qué? Porque la paciente obviamente pues la veíamos cada semana, además tuvimos que tener interconsulta primero con perio, porque ya vieron cómo está la encía aquí, toda inflamada. Digo, no se tiene que ver roja, así sangrante, porque está inflamada, o sea, ahí está inflamada. Por una parte, por la otra, pues se tuvieron que hacer varios tratamientos de conductos en esos dientes. Los que ven ahí se ven de diferente porque se hicieron los tratamientos de conductos, se reconstruyeron con postes y resina, entonces por eso se ven de diferentes colores, porque pues, esos dientes están reconstruidos, ¿no? No recuerdo cuáles, pero sí se hicieron varias endodonsis. Creo que fueron un central, canino y un lateral, me parece. Esto que ven alrededor oscuro es este hilo retractor, nada más para ver todas las terminaciones. Se hicieron las preparaciones, ya vieron, se preparó de canino a canino. Y este fue el resultado final. Vean, ya hay un poco más de concordancia. El canino, por ejemplo, el que se ve del lado izquierdo de la pantalla, estaba como más salido. Bueno, se talló y se metió un poquito más al arco. Se le dio más una forma más coherente, parecida a los caninos, a los laterales más chiquitos, los centrales parejos de tamaño y además más larguitos. Los laterales están ya de un tamaño acorde, más pequeños que los centrales, en fin, ¿no? Digo, sí hay una pequeña diferencia, ¿no? Y si ustedes se fijan, en la encía incluso, se fijaron, no sé si se fijaron a detalle, pero la foto de esa encía se veía lisa y brillante. Si se fijan aquí, en esta foto, ya tiene hasta el puntilleo. Y si se fijan a detalle, alrededor de las restauraciones, ya se ve hasta como que el margencito de la encía libre. ¿Sí? Entonces, pues ya bien cementadas, bien ajustadas las restauraciones, eso se puede lograr. Bueno, ya casi hasta empieza a bajar un poquito la encía para cubrir esos triángulos negros. ¿Sí? Porque pues obviamente había mucha afectación de la encía y de pérdida de hueso, pues esa encía se fue para atrás. Pero ella se está recuperando un poco. No se va a cerrar del todo, pero se recuperó un poco. Y así quedó. Ahora véanla. Les presento a la señora Olivia. Ella sí llegó. Y después de todo lo que les han vendido de publicidad, su diseño sonrisa y las fotos y bla, bla, bla y todo, así quedó. Entonces, ay, aquí se me fue. Ahí. Así estaba, ¿eh? Chéquenla cómo estaba. Y así quedó. No solamente fue estético, fue funcional. Le quitamos como 10 años de encima. ¿Sí? Entonces, y bueno, la paciente contenta, ¿no? Lamentablemente llegó 2 años después, justo antes de la pandemia, y por problemas periodontales perdió un lateral. Entonces, parece ser que, bueno, nos quedamos en que se le iba a poner un implante, pero pues se vino la pandemia y ya no he sabido de ello. Entonces, bueno, pero vean el cambio que tuvo, ¿no? Por ejemplo, es un caso nuevo, ¿eh? O sea, tiene un mes que lo pusimos. Fue un caso que llegó al diplomado. Entonces, fueron restauraciones con fragmentos de cerámica feldespática, les decía yo. Aquello que vieron con la señora Olivia fue IMAX. Fueron restauraciones unitarias. Se ve muy estético, se ve muy bien, resiste bien en dientes anteriores. Estos son fragmentos cerámicos. Si ustedes se fijan en el modelo que está del lado derecho, es el modelo de yeso y vean que la restauración no está abarcando todo el diente, es nada más un fragmento. ¿Por qué? Porque lo que quiero que vean aquí, esta es la situación inicial del paciente. ¿Qué le notan? Le falta uno de los laterales, ¿no, doctor superior, para empezar? Le falta un lateral, efectivamente. Entonces, fíjense aquí cómo está el central y ¡pum! Se va el canino. Ajá. Entonces, bueno, a este paciente tuvo agenesia, no se formó ese lateral.
Pero si se fijan, ya sus dientes ya están alineados. ¿Por qué? Porque le hicieron tratamiento de ortodoncia. Así lo hicieron, recorrieron el canino para después darle forma de lateral. La única desventaja aquí es la encía. La encía pues se ve como cualquier canino más arriba que bueno, se debería ver más o menos a la altura del central, pero se ve alta, ¿no? Un lateral generalmente está más abajito, pero bueno, nos ayuda que del otro lado el lateral también está más o menos a la misma altura la encía. Y como obviamente ya le habían hecho la ortodoncia, ya habían recorrido ese lateral, y sus dientes están enteritos, pues al momento de ofrecerle carillas, pues evidentemente dijo, pues es que no quiero que me desgasten los dientes, ¿no? Y es lógico. O sea, yo también lo haría. Los dientes están enteros, ¿para qué me los voy a desgastar? Bueno, entonces lo que se hizo fue justamente planear, completar esas anatomías con fragmentos de cerámica. Entonces lo que se intentó hacer fue convertir este canino en lateral, mediante un fragmento, aumentarle con un fragmento al premolar para que parezca canino y también para que se vieran parejos, un fragmentito aquí al lateral, para que se vea parejo con el otro lateral. Porque obviamente el canino es más grande que el lateral. Entonces se iba a ver más grande que el otro lateral. Entonces vean ahora. Se hizo el encerado, obviamente se hizo de todos, ¿no? Para mostrarle al paciente y todo lo que podríamos haber hecho. Se pudieron haber hecho una infinidad de tratamientos, ¿eh? O sea, se pueden haber hecho carillas de resina inyectada, se pueden hacer por eso se hizo el encerado completo. A la mera hora el paciente no le gustaban esas opciones de tratamiento y la que accedió o la que le gustó fue la de los fragmentos de cerámica. Entonces, vean la diferencia aquí del canino en el encerado para convertirlo en lateral y lo mismo el premolar, convertirlo en canino. Los otros obviamente ya no se hicieron porque ya no se hizo ningún tratamiento ahí. Este encerado se hizo para mostrarle al paciente lo que podíamos hacer y darle diferentes opciones. Pero a la mera hora nada más usamos los dos laterales y el canino. Ahí está mi radiografía. Ahí vean, ahí está ese molar, que no se lo habían extraído porque pues vean que está ahí cerquita del nervio. Ya ahí se hizo el tratamiento de ortodoncia. Y en superior ven como ahí están los centrales, de un lado sí hay lateral, del otro lado no. Igual toma de color. Se hace un ligero tallado nada más en ciertas zonas. De hecho, esa línea que ven ahí oscura fue con lápiz, nada más para ver hasta dónde se iba a hacer ese tallado. Incluso si se fijan, es una fresa de grano fino. Es una fresa muy, muy finita, nada más para hacer un remodelado del esmalte, porque si yo quiero adherir al esmalte que está directo, que yo veo así, los prismas del esmalte generalmente no te logran un buen patrón de grabado y no tienes una buena adhesión. Entonces se talló un poquito para descubrir un poquito ese esmalte ya prismático, que sí ya puedo grabar bien, que voy a tener una buena retención, y aparte hacerle un ligerito espacio a la restauración. Pero fue mínimo. Obviamente modelos, obviamente su relación interoclusal. Ajá. Ahí está la situación inicial. Y así es como quedó el modelo con los incrementos de cerámica. Es el modelo. Lo que yo siempre les ando diciendo, que no les salgan burbujas, pues aquí le salió burbujas al técnico, pero lo mismo. Le quedó en un lugar que no necesitaba, bueno, la dejó así, no hay bronca. Pero luego si le sale de este lado, pues cómo lo controlan el sellado, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado. Pero vean aquí la cerámica con sus incrementos. Ya se hizo un poquito más ancho para que parezca más a y el premolar ya le dieron más la forma de canino. Ahí está. Situación inicial, encerado, restauraciones en el modelo. Una vez se ha hecho eso, probado y todo, aquí está ya terminado. Ya están cementados. Aparte
Afortunadamente se escogió bien el color, casi no se notan. Ahí obviamente esa fotografía fue exactamente ya cuando se terminó, entonces sí se ve un ligero cambio de color, recuerden por la deshidratación de los dientes por el aislamiento, pero si ustedes se fijan, básicamente no se ve esa restauración. A mí me hubiera gustado que el incremento de cerámica de aquí de lo que era el canino llegara un poquito más arriba, porque aquí se ve esta curvatura, que llegara un poquito más arriba, pero aún así el aspecto que se logró fue muy bueno. Y vean que no tiene que verse como artista de cine y dientes derechitos y la. No. La ventaja de las cerámicas es eso. Ustedes pueden hacer un tratamiento estético y estético no siempre quiere decir que se vea perfecto, que se vea igual a los dientes que tiene el paciente. Eso es realmente el objetivo. Entonces, aquí se logró, se puede hablar de un caso de éxito. Ahí está el antes y el después. Vean el lateral del lado izquierdo de la foto, al lado derecho del paciente. Como ahora con el incremento se ve ya más anchito. Aquí lo que era el canino se completó la anatomía, pues ya parece que tiene los dos laterales. Y lo que era el premolar, pues ahora ya parece canino. Obviamente por eso se articuló con el modelo antagonista y todo, porque ahí alargamos el premolar. Pues obviamente no tiene que haber una interferencia, si no la va a botar o la va a tronar. Pero ya hecho eso, vean, el logro o el resultado fue bastante bueno. Y bueno, el paciente igual se fue contento. Ahí está ya totalmente terminado. Estos son los incrementos que se usaron. Ahí están los tres. Esas fueron mis restauraciones. Esas son. Si ustedes se fijan, están bien delgaditas. Tan es así que, bueno, ahí que están solitas, se alcanza a ver traslúcido, sobre todo en la parte que va pegada hacia el tercio medio del diente. Así de delgado se puede hacer. Nada más que tengan que tener mucho cuidado al manejarlas, porque eso se rompe, pero bien fácil. Hay otro caso que no se los puse aquí, pero que hicimos al mismo tiempo en el diplomado, y eran unas carillas, eran ligeramente más gruesos que esto, y a la hora de probarla, ¡pum!, se rompe. Eso llega a pasar muy comúnmente. Entonces, bueno, pues se habla con el técnico y se repite y etcétera. Cuando trabajan con buenos laboratorios, se las repiten sin costo. Cuando quieren ahorrar en el laboratorio y usan el más barato, pues a veces se las vuelven a cobrar. Ahí depende con quién trabajen. Ahí está todo el proceso de cementado, su grabado ácido, su aplicación de adhesivo, la colocación del cemento, la restauración, polimerizado, y luego obviamente se le da el pulido y todo. Y se acabó porque no me acuerdo qué les iba a poner ahí. Pero bueno. Esos son dos casitos clínicos. Pues ahí después les pongo otro. El primero que les enseñé es el de Amarildo, que déjenme ver, según yo, por aquí debe de estar. Ahorita se les pongo, no está en esta presentación. Pero bueno, ahorita lo buscamos, no hay bronca. Pero lo que quería yo enseñarles ahora con esto es que sí, evidentemente estamos hablando de materiales y esta asignatura es de materiales y lo relacionado a ello, pero también quiero que tomen algo en cuenta. Yo no puedo hacer o saber de materiales si no sé cómo usarlos. Las preparaciones también son bien importantes porque no es lo mismo preparar un diente para recibir una restauración metálica a preparar un diente para recibir una restauración cerámica. Ustedes a estas alturas creo que ya deben de saber más o menos cuál es la diferencia. En las preparaciones, ¿cuál es la diferencia? No, no todos, nada más uno.
Que en las metálicas biselamos el ángulo cabo superficial. Bueno, ángulo cabo superficial cuando es una cavidad clase 1, clase 2. O cuando es una corona, tienes que biselar todo alrededor de tu terminación. Y en las cerámicas no se bisela. La cerámica debe de continuar la anatomía de tu diente. Y para eso me voy a auxiliar de mi instrumental, no solamente de la pieza, sino de las fresas. Vean ahí esas fresas. ¿Qué tipo de terminación voy a hacer? La voy a hacer en chaflán, la voy a hacer en hombro, voy a hacer Es muy diferente el lado derecho, donde tengo una troncocónica, pero de piso plano, o la de la izquierda, donde tengo una cilíndrica, pero de punta redondeada. Es totalmente diferente la preparación que voy a lograr. En una, aparte que va a ser ligeramente cónica, todo el borde de la preparación va a estar recto. Eso se hace para los metales y al final tengo que biselar todo de alrededor también para recibir ese metal. En cambio, vean la de punta redondeada. ¿Por qué es importante? Por esta simple y sencilla razón. No nada más es la preparación y el hecho de que sea un metal. Es por el material que voy a usar. La preparación así redondeada a los ángulos internos, cuando yo ponga mi restauración allí también va a ir redondeada. Eso me distribuye la fuerza. Cuando mastique el paciente, las fuerzas se van a distribuir sobre toda la superficie del diente. Ayuda a distribuir fuerzas y a que el material resista más. Y eso es importante porque es un material frágil. En cambio, cuando yo hago este tipo de preparaciones con ángulos rectos, los ángulos rectos concentran las fuerzas en un punto. Y eso, para una cerámica es malo. Porque si concentro las fuerzas en un punto, ahí se va a romper. Pero para un metal no. El metal es capaz de absorber esas cargas mediante deformación. Un metal se puede deformar. Puede ser el más duro, pero tiene una cierta capacidad de deformación. La cerámica no. La cerámica, hagan de cuenta que es un vidrio. Ustedes tienen dos ventanas. Una tapada con una lámina de metal y otra con un vidrio. Denle un martillazo al vidrio, lo estrellan todo. Denle un martillazo a la ventana del metal, se va a abollar, pero no lo van a tronar. Eso es lo que pasa, ¿sí? Por esa razón, esas sutilezas en preparación es lo que me va a hacer la gran diferencia en una cerámica. Y para eso tengo muchas fresas para poder trabajar. Por eso a veces somos muy quisquillosos con el instrumental que traen. Ayer, por ejemplo, desde hace como un año estoy dando clases en la WIC. Pero los flojos no compraron el instrumental que les pedí. Entonces estaba preparando una cavidad para resina, ni siquiera era una cavidad para cerámica, era para resina. Hizo su cavidad, todo, y ya saben, el puntito de caries que está ahí al fondo y que hay que quitar. Como no traía fresas de bola chiquitas, pues ahí estaba haciendo con una punta de lápiz, queriendo llegar nomás a ese punto. O sea, ayúdense tantito, ¿no? También. Bueno, es justo decirle cómo le fue a esta chava, pero ya ni les cuento. Pero, conmigo no se la va a acabar durante todo el semestre. Con eso nada más. Pero, si llevan el instrumental adecuado, trabajan fácil y rápido. Y no tienen que estar inventando a ver qué hacen, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces les pedimos todo el instrumental y es que hay que flojera cargar y ahí se tienen que llevar, mudarme con toda la casa a la facultad, ¿no? Sí, pero pues es necesario porque no saben a qué se van a enfrentar. Cuando quitan una caries, de repente dicen, sí, mira, está chiquita y empiezan a abrir y abrir y abrir y abrir y chin, endodoncia. Y pues ya tienen que traer todo listo para, pues por lo menos, de menos un recubrimiento directo hasta que lo vean en endo, ¿no?
o poner una obturación temporal ahí para mandarlo a la clínica de endo en ese momento. Es más fácil traer todo el instrumental adecuado, ¿no? O a veces hacen esas comunicaciones pulpares, ¿por qué? Porque pues es que no traigo todas las fresas, nada más traigo la de punta de lápiz y se van al fondo, ¿no? Digo, no le pasó a esta chava, pero imagínense que pudo haber pasado. La punta del lápiz es muy grande, muy larga. Tiene que abrir más el paciente, donde cierre tantito, pum, solito el paciente la encaja. Pueden hasta tener accidentes, ¿no? Vean esas fresas, por ejemplo. Hay muchos tipos de fresas para diferentes preparaciones y todo. Quiero que vean en especial esa que dice D34, que es esta. Esas son fresas que les pedimos en el diplomado porque en el diplomado normalmente hacen preparaciones protésicas, ¿no? O sea, ahí poquito hacen cavidades clase 1, clase 2. Son coronas o cosas así. Pero sí llegan a hacer incrustaciones. Esa en particular les va a servir mucho para hacer incrustaciones. Quiero que vean ahí la segunda que dice D30, la tercera que dice D31. ¿Ya vieron que no tiene diamante? Porque nada más tiene diamante en la punta. Esa me sirve para pasar nada más en los márgenes. Ya no va a tallar todo el diente, ya nada más es para hacer el escalón o cosas así, porque nada más está en la punta. Entonces, es para detallar. Y ahí hay de pera, y ahí las últimas dos son determinado para resinas y bla, bla. Pero esa D34 en particular, a ustedes les va a servir. Cuando quieran hacer preparaciones, bueno, eso ahorita les explico. Cuando quieran hacer preparaciones para incrustaciones, ahorita la van a ver. Pero otra cosa, si se fijan en estas, déjenme rezarle, en estas fresas, esas son las fresas que les pedimos en el diplomado. Vienen en un freserito. ¿Cuántas son? 2, 4, 6, 8 fresas. Esas 8 fresas, el kit les cuesta como 1,800 pesos. Porque son de una marca que se llama Brasler. Son las mejores fresas que hay. Cada fresa cuesta alrededor de 300 pesos. Nada que ver con las que compran de 40 pesos o algo así en la casa de la fresa. No tiene que ver. El diamante está calibrado. El grosor está calibrado. Vean aquí. Por eso ese es un calibrador. Y vean, la punta mide exactamente 1 milímetro. Está calibrada. Yo los invito a que midan eso mismo en las fresas de la casa de la fresa. Pues algunas lo darán, algunos no, algunos más, algunos menos. No, aquí están calibradas. ¿De qué? ¿Para qué? Porque yo ya sé que cuando paso ese instrumento, si la punta de la fresa hace mi escalón, tengo 1 milímetro. Puedo estar seguro. Entonces, pues traten de acostumbrarse a trabajar con lo mejorcito, ¿no? Van a mejorar su práctica. No es porque, es que me piden el instrumental bien caro. No es que se los pidamos, es que así es. O sea, pues lamentablemente la odontología es muy cara de ejercer, ya no digan de hacer, de ejercer. Por ahí dicen que ir al dentista es caro. No, es más caro ser el dentista. Pero bueno. Vean esto, por ejemplo, para hacer una preparación para una inlay. Estoy hablando de preparaciones para cerámicas, ¿eh? Aquí no voy a hablar de preparaciones para metal ni nada. Estas son para cerámicas. Vean ahí, por ejemplo, este premolar es una cavidad tipo inlay. Y ahí están las características que deben tener y todo. Me voy a centrar nada más en 2 cosas. Primero, dice reducción del istmo de 1.5 milímetros en sentido ocluso pulpar y vestíbulo palatino o lingual. El istmo en un premolar es de vestibular a lingual o palatino. ¿Qué tanto espacio yo tengo? ¿Qué tanta grosor de mi preparación tengo? Es ese ancho que ven de esa preparación. Y también hacia abajo. ¿Por qué me pide esa característica? Porque mi cerámica, cualquiera, tiene que tener un grosor mínimo
de 1 milímetro a 1,5 milímetros para soportar cargas masticatorias. Si no, no la va a resistir. Y esto se los digo porque ahorita, sobre todo, que ya están empezando a tener clínica, no va a faltar, pues vente, te atiendo. Ay, mira, pues es que nos hace falta trabajos. Pues vente, yo te hago. Mira, yo tengo una caries, házmela. Ponme una resina. Sí, háganlo. Pero ya que están allí, ya que le van a entrar al toro por los cuernos, ay, es que es mi amigo y no le quiero hacer tan grande la cavidad y porque, pues, pobrecito y el diente y no. Si no tiene la profundidad necesaria, el material no va a tener el grosor necesario y se va a romper. Y en vez de que sea un beneficio, al rato va a estar peor. Porque además los dentistas somos los peores pacientes. Ay, mira, ya se me cayó la restauración. Ah, sí, ¿hace cuánto? No, pues hace como 2 años. Pero ¿cómo no me molesta? Pero ya está la caries, ¿no? Entonces no lo hagan. Si lo van a hacer desde la primera vez, háganlo bien. Entonces vean ahí eso. Vean el espacio que hay entre vestibular y palatino, o lingual. Vean el espacio del escalón. Ay, aquí se brincó porque yo tenía por aquí otras diapositivas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, yo creo que estas las moví, pero bueno, esas no las peleen, esas las moví por alguna razón. Yo he de haber agarrado las diapositivas y las moví, no sé por qué. En realidad era esta la que quería enseñarles. Vean, ahí hay una cilíndrica y hay una troncocónica de punta redondeada, pero vean ahora aquí, la que les decía yo, la de 34. Es troncocónica de punta redondeada, pero es corta. Si ustedes quieren meter una de estas fresas largas, esas son para hacer preparaciones de muñones, desgastar todo el diente, por eso son largas. Intentan hacer una cavidad como la que estábamos viendo en el premolar, para una inlay, con una de esas. Jamás, porque el paciente, aparte que va a tener que abrir muchísimo, también les va a costar más trabajo controlar la fresa. Por eso existe esa fresa corta. Y además, si la compran ya calibrada, vean lo que pasa. ¿Se acuerdan del requisito? 1.5 milímetros. ¿Qué creen? Lo único que tienen que hacer es meter su fresa, para adelante, para atrás, ya tienen su cavidad. Si compran el instrumental adecuado, van a trabajar más fácil, va a ser menos tiempo y van a optimizar todo su proceso. Su flujo de trabajo va a ser mejor. Y entonces, pues ya ahora sí pueden hacer sus cavidades sin broca. Y esos les van a servir, esa en particular les va a servir mucho para hacer cavidades para incrustaciones. Porque como es corta, les juro, cómprenla y la van a amar. Se van a quedar con esa fresa hasta que terminen la carrera. No, no es cierto, no lo hagan, ¿eh? ¿Saben cuál es la vida media de una fresa de diamante? 2 minutos. Las Brasler, que te aseguran que tienen un diamante de buena calidad y un adhesivo para pegar el diamante al vástago de muy buena calidad, se dice que en promedio tienen 7 minutos de uso continuo, ¿no? Ahorita que dicen 2 minutos, me parece adecuado para las fresas de 40 pesos. 2 minutos. Y hay fresas que compran ahorita y llegan a 5º año de la carrera. No, esta me ha salido re buena, mira, no la he cambiado desde que empecé la carrera. Entonces, aguas, tengan cuidado con eso. También, aparte de que sea instrumental óptimo en forma, tamaño, etcétera, también, y en calidad del material, también es el uso, ¿sí? Tiene su tiempo, o sea, no quieren que sea eterno. Hay cosas que sí les van a durar 10 años, pero muchas otras, la mayoría, no. Cuando es una onlay, por ejemplo, vean que hay una reducción de la cúspide, igual, como está calibrada esa fresa, la pueden acostar y ¡fum! Ya volaron ahí 1,5 milímetros. Pues le pueden bajar un poquito más y ya son 2 milímetros. Ojo,
Recuerden que estas son preparaciones para cerámicas. ¿Ya vieron que no tiene bisel? El ángulo cabo superficial, que es el que está ahí marcado con rojo, no está desgastado, no hay bisel. Ahí va a embonar mi cerámica. Lo que sí debe estar redondeado son los ángulos internos. Aquí vean todo este ángulo, los ángulos internos, sí. Y por ejemplo, aquí tiene un filito como ahí sí pareciera que está biselado, ¿no? Bueno, ahí sí hay un cierto bisel. Pero ahí no va a haber carga. Ahí nada más va a sentar mis restauraciones para que se difumine. Pero solamente fue aquí en esta parte externa. Todo lo demás no hay bisel. Para una corona anterior, ven ahí, se hace una anatomía reducida de ese diente. Vean que tienen que respetar también esa inclinación palatina. ¿Cómo hago esa inclinación palatina? Pues para eso auxíliense de las formas de las fresas. Ahí está esa fresa que le llaman de forma de balón. Y nada más la paso de un lado para el otro y logro esa reducción. ¿Sí? Y vean que toda la preparación está redondeada. Eso me va a distribuir las fuerzas, le va a dar más resistencia al diente y a la cerámica. Para coronas posteriores, vean la reducción en cúspides. No sé si fijaron también en la onlay, pero la reducción de la cúspide siempre debe ser mínimo de 2 milímetros. Debe haber un espacio de 2 milímetros. ¿Cómo diantres voy a saber si ya fueron 2 milímetros o no? Yo debo de tener 2 milímetros de espacio entre mi preparación y el antagonista. Hay unas tiritas que se llaman flexímeter, así se llama, que yo digo que es el foamy más caro del mundo. Son unas cositas así chiquitas, así se llama flexímeter, lo compran en el depósito y sí es bastante caro, pero viene calibrado también a 1 milímetro de grosor, 1.5 y 2 milímetros. Lo ponen allí, que muerde el paciente. Si eso ya no se atora, ya tienen los 2 milímetros. Híjole, lo muerde y no lo puedo sacar. No tengo todavía los 2 milímetros porque lo está aprisionando. Y así pueden saber qué tanto han desgastado. Y vean que para cervical ya es 1 milímetro. Ahí sí, para darle mayor resistencia, van ahí la preparación. Esto es en tipodonto, pero está acorde a las preparaciones que vieron en paciente. El único caso en el que se hacen desgastes de menor tamaño es en las carillas. Vean ahí, de 0.5 a 0.6 milímetros, es decir, medio milímetro, hasta que llega incisal y máximo es 1 milímetro. Bueno, no máximo, mínimo son desgastes mínimos. Mínimo de 1 milímetro en incisal. Pero eso es para las carillas, porque realmente esos no van a tener carga masticatoria. Son para cubrir la parte vestibular. Ahí sí me puedo dar el lujo de que sea más delgada mi preparación, porque mi restauración también puede ser más delgada. Y ahí está. Es poquito ese desgaste. Y bueno, ahí depende de la técnica y todo, pues, les van a enseñar diferentes maneras, pero así se hace. Esas fueron las preparaciones de las primeras que puse. Ah, no, esta es otra paciente. Pero bueno, esas son las preparaciones para carilla. Y este sí es el primer caso, ya se los había enseñado. ¿Ah? Ya tengo que dejar de enseñar esto, pero les juro, un día me va a dar pena y la voy a quitar, pero ahí está. Pero bueno, a pesar de que es anatomía de cacahuates, vean que de cómo llegó a cómo quedó, pues es otra cosa, ¿no? Bueno, la pacientita ya sonreía, ya todo, ya era otra. Siempre tengo que revisar mis restauraciones en cuanto lleguen al modelo y ver el ajuste. Cuando yo ponga en el diente, tienen que quedar igual. Ok. Y aquí todavía ya viene lo que es el protocolo ya de cementado y todo. Realmente en eso no me tardo mucho, pero lo vemos en la siguiente. Ya nada más le tomaré a Vic unos 10 minutos de su tiempo para que terminemos nada más con todo ese protocolo de las restauraciones y que más o menos ya lo vieron con él, entonces realmente no hay tanta bronca. Pero bueno, nada más para terminar todo este rollo.
Lo que sí, déjenme les muestro es esto. Cuando yo pongo una restauración, ahí les puse como ejemplo según una carilla, ¿no? Pero aquí lo que quiero es que se fijen es diente restauración. Y entre el diente y la restauración, ahí está el diente restauración, yo hago el tratamiento de la superficie de la restauración. El tratamiento de la superficie, mira, alguien ya se metió nada más para pasar esto. Con ácido fosfórico. Hago el tratamiento de mi restauración con silano, que es un acondicionador para mejor adhesión. Mi adhesivo, que también puede ir tanto en la restauración como en el diente. Hay quienes recomiendan usarlo, hay quienes recomiendan no usarlo en la restauración, pero se puede. Y finalmente el cemento. Vean que esto lo vieron la vez pasada con Vic, pero básicamente mi protocolo de cementado abarca todas esas capas. ¿Sí? Entonces, para que vean que sí es todo un proceso el cementado. Pero si me presionan tantito, es un proceso desde el diagnóstico, desde la decisión del material, desde la preparación, la toma de impresión, ¿vale? Pero bueno, eso lo acabamos de platicar en la siguiente. Recuérdenme, porfa, que nos quedamos aquí donde está mi caso del cacahuate. En este. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Doctor, sí tengo una duda. Por ejemplo, si digamos, ¿no? En la parte posterior tiene una corona metálica, ¿no? En la parte superior va a ser igual, una corona. ¿Se puede poner cerámica o necesariamente tiene que ser como metálica igual para que no lo rompa o algún material? Qué buena pregunta. Siempre deben de tratar de igualar los materiales con los que están incluyendo. Lo único que sí puede variar, obviamente, es restauración diente. Ahí sí puedes poner una restauración metálica o polimérica o cerámica con diente natural. Para eso están hechas. Pero si ya hay restauraciones, si tú arriba tienes una metálica, nunca pongas una cerámica a incluir con metal. Se va a tronar sí o sí. Y va a fracasar tu restauración. Entonces, si vas a cambiar o vas a poner una restauración de cerámica, tienes que poner arriba, también tienes que cambiar la restauración. Es que el paciente que no tengo dinero y no se puede, no sé qué, depende de cómo sea la preparación o qué sea la restauración, puedes poner una resina, por ejemplo. Resina y cerámica, pues se llevan porque obviamente lo que va a dar de sí es la resina, ¿no? Y la resina puedes cambiar. Lo ideal es que ocluyan el mismo material con el mismo material. Inclusive, en las aleaciones, es conveniente que sean el mismo metal con el mismo metal, si no por eso viene el fenómeno del galvanismo, ¿no? Pero sí tiene que ocluir de preferencia lo mismo con lo mismo. Gracias, doctor. ¿Qué más? Yo tengo una duda, doctor. En cuanto a la composición de las cerámicas, habló del feldespato, del sílice, pero no del caolín. Es algo que te decía yo, lo que pasa es que el caolín es va integrado dentro de los restos de las cerámicas, pero nunca vas a encontrar una cerámica de caolín. Ah, ok, porque van directo feldespáticas. Exactamente. Las cerámicas que vas a encontrar de restauración o son feldespáticas, o son aluminosas, o son zirconiosas. Ahorita por lo pronto son las que más uso tienen. Por ahí había una cerámica que se llamaba espinela, no duró mucho. Sí hubo restauraciones de hidroxiapatita alguna vez, no funcionaron, ya no existen. Por eso esas tres son las que más se utilizan. Alúmina, circonio, feldespato, y disilicato de litio. Esas cuatro. Y en caso del caolín es porque tiene un poco más de elasticidad o algo así. No, ese le proporciona un poquito menor de punto de fusión a las cerámicas y más blancura. Ok. Pero es un componente que va dentro de las cerámicas. O sea, una feldespática, por ejemplo, seguramente dentro de su composición tiene
un feldespato, ya sea de sodio o de potasio, y va a tener dióxido de silicio, y va a tener seguramente un porcentaje muy pequeño de alúmina, y por ahí va a tener caolín, etcétera, porque le va dando diferentes características a esa cerámica. Ok, Pero son componentes dentro de la cerámica. ok. Y en cuanto a la fresa esta, la D34 lacónica, que es corta para los istmos, cuando usted hace su preparación, es inlay, sí, es inlay, ¿no? Inlay o onlay. Primero sí le pasamos como la bolita y después ya me recargo sobre. Sí, primero quitas caries, todo ya para remodelar. No, o sea, tú primero quitas caries. Ajá. Pero sí, pues ya sabes, cuando empiezas a quitar caries, es más, desde que la ves tú ya empiezas a decir, aquí seguramente va a ser una clase 1. Uh-huh. Ves que esa tiene el bordecito ahí medio café, todo, dices, estoy casi seguro que va a ser una clase 2. Okay. Empiezas a quitar tu caries. Primero la prioridad es quitar caries, pero al mismo tiempo ya vas más o menos pensando en qué cavidad vas a hacer. Uh-huh. Entonces, si ya planeaste más o menos a clase 2, pues quitas tu caries, abarcando una pared, la cara oclusal, y entonces sí, ahora ya quitaste caries, ahora remodelas tu cavidad con la D34, abres tu cavidad con tu huesito ahí del 8 en la cara oclusal, haces tu escalón, puede ser con la misma D34, y ya remodelaste ya tu cavidad para recibir la restauración. Ok, a veces no se ajusta, a veces, hijo, le faltó, a veces tienes que hacer modificaciones, ¿no? A veces te pasas ligeramente a vestibular porque la caries llegaba hasta allá, o a palatino, no sé. Ya haces tus adecuaciones. Esta fresa solo nos sirve como para los pisos, ya sea como para incrustaciones o coronas, que nos va a dar como este ángulo, o la puedo recargar como en las en las coronas o preparaciones que tenemos que hacer como esto, ¿nos sirve también o solamente me voy a guiar con el piso plano? Te sirve más que nada para las cavidades clase 1, clase 2. Es más que nada para eso. Pero, digo, en un momento dado no quiere decir que no la puedes usar un poco para detallar algunas otras situaciones. No es lo adecuado, pero se puede. Ok, ya. Todo, gracias. ¿Qué más? ¿Y otra? Yo, por ejemplo, hace como 15, 20 días, así, hice una preparación para una incrustación justamente y usé esa fresa. Entonces la usé para hacer el escalón, la usé para hacer la cara oclusal, pero estaba comprometida en una cúspide. Y entonces me seguí del piso, me seguí haciendo la preparación hacia afuera y usé la misma fresa. Nada más que, como esta tiene un grosor mayor de 1.5 milímetros, no hice que en ese escaloncito se metiera toda la fresa. Es decir, haz de cuenta, esta es mi fresa, este es mi escalón, ¿dónde está la cámara? Pues quedó volando, ¿no? Quedó así. Quedó como por fuera. Bueno, pues sí, porque si la metía toda, iba a ser un desgaste de 1.5 milímetros. Entonces, para no cambiar la fresa y me dio flojera, pues usé esta misma, pero no la metí toda, ¿no? O sea, eso es lo que tienes que pensar. Bueno, si esta fresa tiene 1.5 milímetros, pues ya sí me sirve para hacer esos escaloncitos y todo, pero ya no la voy a meter toda, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya nada más? Vale, pues les digo, vamos a ver la siguiente el protocolo, pero si me acuerdan, por ahí tengo otro casito donde vemos eso de los desgastes. ¿Vale? Pórtense, que tengan buen fin de semana y buenas vacaciones. Nos vemos hasta dentro de 15 días. Gracias, doctor. Hasta luego. Pásala bien, doctor. Gracias, Nos vemos. igualmente. Hasta luego. Gracias, doctor. Bye.